qué gusto para mí poderlos saludar en este día lunes. Hoy es ya miércoles 21 de marzo del año 2018. Gracias por esas felicitaciones que me han llegado. He concluido mi periodo de vacaciones, me reincorporo este día y tenemos como invitado al presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, el señor Luis Cardenal. Con él vamos a conversar un poco sobre la lectura de estos cambios que se están dando en el gabinete económico, pero sobre todo el rumbo que tiene el país y los compromisos fiscales que demandan una concertación al interior de la Asamblea Legislativa antes que termine este periodo. Con él vamos a conversar sobre ello. Yo le invito a que nos sintonice a través de Órbita TV, con el usuario Órbita TV en Facebook Live, en el canal 25 y en la plataforma lapagina.com.cb. Muy buenas noches, don Luis, qué gusto para mí saludarlo. No, un gusto, José Luis, y muy buenas noches a los estimados televidentes. ¿Cómo no? Don Luis, inicialmente la noticia con la cual hemos desayunado esta mañana es que el vicepresidente de la República por fin declina por segunda ocasión aspirar a una candidatura presidencial en su partido FMLN y retoma nuevas funciones con grandes responsabilidades juntamente con don Roberto Lorenzana en calidad de secretario de Comunicaciones y el secretario técnico de la presidencia. Son los cambios más importantes, pero él se hace de lado y da paso libre para don Gerson Martínez. Bueno, yo le tengo aprecio y respeto al vicepresidente, al señor Óscar Ortiz. Ojalá que la decisión que ha tomado de no participar en estas elecciones sean por las razones correctas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tanto el FMLN, pero yo no tengo nada que ver con el FMLN y puedan creer que hay alguna mala intención en este consejo, pero tanto el FMLN como el país requieren de partidos que sean más modernos, que estén más en sintonía con el deseo y con las necesidades de la población. Creo que el FMLN se ha quedado encapsulado en el pasado. Su dirección es la misma que estaba antes de la guerra, durante la guerra, después de los acuerdos de paz y 27 años después. Siguen siendo las mismas personas las que están manejando el partido. El mundo, el país, la ciudadanía ha cambiado y demandan de que los partidos que supuestamente los representan cambien de igual forma. Y mientras continúe el mismo liderazgo que mantiene el FMLN, yo veo difícil que los cambios que se necesitan para bien del partido y para bien del país se den. Óscar Ortiz, desde la época en que compitió con Chafik Handal, ¿En las internas? Él demostraba una tendencia a generar ese cambio que tanto se necesita, en mi opinión. Y digamos, sabemos que en esa ocasión le doblaron el brazo y dejó su posición en la cual decían que había ganado las internas y se apartó. Ahora de vicepresidente ha sido uno de los funcionarios más vocales, que han dado más activos, es uno de los que tiene quizás la mejor comunicación con la población, porque uno lo ve que anda en seguridad, anda en atracción de inversiones, anda en el diálogo, el presidente lo manda para acá y lo manda para allá, y podía ser o podía verse que él pudiera ser el que empezaba ese proceso de cambios que tanto necesita el partido. Entonces, el hecho de tener una candidatura como la de Gerson, a quien también le guardo aprecio y respeto, pero que es una candidatura de dedo, que es una candidatura impuesta por la dirección del partido, sin ninguna competencia, sin ninguna participación o elección interna, como manda la ley y como están haciendo otros partidos como la Arena, ley de partidos políticos les obliga a una elección interna. Creo que no era lo más conveniente, es lo más fácil, es lo que genera menos problemas internos, menos roces, etcétera. Pero no es lo más conveniente. Y creía que un candidato como Óscar Ortiz podía generar esa discusión interna que tanto se necesita, que propiciara los cambios que son tan necesarios. Ahora, le dan una posición, digamos, con importancia, con un título, digamos, más oficial, porque a él lo tenían como comodín y ahora es secretario técnico, pero no vemos nosotros que en ese cambio se esté escuchando el mensaje que la población mandó el 4 de marzo. ¿Y cuál es ese mensaje? Vamos por el rumbo equivocado.
hay que cambiar las políticas públicas que no han funcionado y no le han resuelto el problema, los problemas más sentidos a la población, seguridad, desempleo, etcétera. Entonces, ese tipo de mensajes parece que no lo leyeron y entonces ahora lo que quieren es como concentrar más el poder, hacer, no lo digo en términos peyorativos, pero una rueda de caballitos, porque Óscar Ortiz ya estaba ahí. Y Roberto Lorenzana, que también creo que es una de las, digamos, de las mentes más iluminadas ahí dentro del FMLN, pues lo mueven a comunicaciones, como aseverando o reforzando lo que dijeron el día después de las elecciones, en donde dijeron, lo que ha fallado no es lo que hemos hecho. O sea, lo que hemos hecho lo hemos hecho bien, lo que hemos fallado es en comunicarlo. Y yo creo que eso no es así, porque plata se ha gastado en comunicaciones, plata se ha gastado en anuncios en donde nos querían vender una realidad diferente a la que viven todos los salvadoreños. Lo que ha fallado es que las políticas públicas no han funcionado, no han resuelto los problemas de inseguridad, los problemas de calidad de vida, de capacidad económica de la familia salvadoreña para autosostenerse y tener una vida digna, tener empleos, etc. Entonces, así las cosas, no sé qué decir. Bueno, le deseo buena suerte al licenciado Ortiz, siempre encontrará nuestra mejor disposición de colaborar en todo aquello en lo cual nos podamos poner de acuerdo que es para bien del país, pero no creo que esto va a cambiar en mucho, nada de lo que estamos hasta este momento viviendo los ciudadanos. Se dice que esta ha sido una derrota electoral de alta magnitud que todavía el partido oficial no ha logrado procesar, y es que está llegando apenas a 23 diputados, don Luis. Y esto pronostica que en el próximo periodo legislativo 2018-2021 va a tener un poco margen de maniobra, porque no va a tener mayor incidencia ni en la votación calificada ni en la votación simple. Yo le consulto a usted, ¿es tan duro este mensaje para el partido oficial? Yo creo que sí. Es tan duro que, fíjate lo que le voy a decir, que si no escuchan este mensaje y no hacen los cambios que se requieren, este pudiera ser el principio del fin del FMLN. Así de claro. Perdieron 42% de su voto. 42% de su voto. Ahorita en este momento tienen 7 posibilidades de hacer mayoría simple. O sea, 7 combinaciones para hacer mayoría simple. Algunas de ellas tendrán que ser poniéndose de acuerdo con Arena. Pero tienen 0 posibilidades de hacer mayoría calificada, o sea, de incidir con la capacidad de vetar la aprobación de presupuestos, la elección de magistrados en la sala de lo constitucional, la elección de fiscal, etc. Creo que, y por eso repito, que es importante para una democracia como la nuestra de que existan fuerzas políticas fuertes y que exista una oposición, así como un partido de gobierno, que tengan capacidades de mantenerse en sintonía con las necesidades de los ciudadanos. Cuando un partido político pierde esa sintonía, ese partido político está perdido, ¿verdad? Entonces, en este caso, digo, por el bien de la democracia y del país, nosotros quisiéramos que los partidos políticos fueran evolucionando. Hemos visto que los ciudadanos en todas las encuestas señalaban un tremendo descontento con los partidos políticos y les pedían cambio, y dio la oportunidad de ese descontento a que surgiera la posibilidad de una especie de tercera vía o de un outsider que viniera a llenar ese vacío. Eso en ningún lado ha funcionado, ningún lugar ha tenido un fin feliz, llamémoslo así, para las democracias, porque por lo general, y veamos el caso de Venezuela, de Bolivia, o de España con Pedro Iglesias. Sí, o con Pedro Iglesias, pero ahí no ha llegado Iglesias todavía al poder. Pero donde han llegado al poder estos mesiánicos populistas, el que termina pagando la cuenta con sufrimiento, con pobreza, con hambre, con falta de desarrollo y de oportunidades es el pueblo. Entonces, aquí no necesitamos eso, aquí necesitamos institucionalidad democrática.
que las instituciones funcionen en beneficio de la gente, no en beneficio de un partido, de un interés, de un grupo económico, ni nada por el estilo. Entonces, aquí es importante, o sería importante para la democracia, de que el mensaje de los ciudadanos sea escuchado por los partidos políticos para que se recupere esa sintonía entre los que votamos y elegimos a los representantes y los que están ahí representándonos a nosotros. Perfecto. Hablemos de Arena. Para algunos Arena no ha ganado porque perdió 60,000 votos. Sin embargo, en términos porcentuales, son 138 alcaldías que va a gobernar. Probablemente 37 diputados va a obtener al final. Y existe una especie como un triunfalismo, como que hacer ver todas las malas decisiones que el gobierno había tomado le favoreció a ellos y la población ha vuelto la mirada hacia ellos de los que votaron, ¿verdad? No obstante, hay una sensación como que no ha sido realmente Arena quien ha triunfado, sino que ha habido un descontento de la población, el abstencionismo se mantuvo y existe algo como que, ¿para qué voté? Si son los mismos de siempre. Bueno, yo creo que ese es un error. A Arena se le puede criticar muchas cosas, pero creo que Arena ha dado pasos en la dirección correcta. Arena, a pesar de los dolores de parto o de crecimiento que ha tenido elecciones internas, ha tenido debates internos, ha habido cambios. Y lo voy a manifestar en este ejemplo. En el FMLN, los mismos personajes que estaban en la guerra están dirigiendo el partido. Okay. En Arena, los que estaban en la época de la guerra ya no están. Podemos ver buenos, malos, regulares o lo que sea, pero ahí hay gente nueva, se está renovando, están haciendo procesos internos. Si no, veamos este último por la candidatura presidencial, que creo, por cierto, que esa competencia por la candidatura presidencial... Que es una competencia real, ¿verdad? Real. Esa competencia ayudó a que Arena no bajara más, porque en las encuestas anteriores siempre se manifestaba un descontento por los dos partidos, porque ambos se habían dedicado a destruir al otro y no se daban cuenta que al destruir al otro también estaban destruyendo el sistema de partidos políticos, al grado que la gente diga, bueno, todos son iguales, todos los políticos son iguales, todos los partidos son iguales, no quiero que el Frente siga gobernando, pero tampoco estoy muy convencido de que Arena vuelva a gobernar. Esta competencia interna yo creo que fue, digamos, lo que frenó el deterioro o la caída de un porcentaje mayor de los votantes por Arena. Y ese congreso, el 5º congreso que tuvo Arena, esas mesas de trabajo dieron otro dinamismo y dieron oportunidades para que llegaran otras personas a estas posiciones como las candidaturas que luego pues han sido las... Inclusive la misma elección del COENA. Y hubo una autocrítica también ahí. Donde hubieron 3 planillas y donde se dieron duro y donde algunos chindondos todavía no han sido sobados y hay problemas. Hay dolores de parto o dolores de crecimiento, pero por lo menos uno puede ver que ahí se está haciendo un esfuerzo, cosa que no se está haciendo en el FMLN. Y volvemos al ejemplo de lo que hablábamos con Óscar Ortiz. Entonces, en este caso, yo he escuchado algunas personas que tal vez creen que es un gran triunfo de Arena, pero también he escuchado a otros dirigentes del partido que señalan que reciben esta segunda oportunidad con humildad. Y yo creo que ese es el camino correcto. Es decir, por las razones que sean, en este caso por el desplome que ha tenido el FMLN, ahora ellos cuentan con una segunda oportunidad que le dé el pueblo salvadoreño o que se les presenta por razones circunstanciales en las cuales ellos tienen que demostrarle a la gente que han aprendido la lección del pasado, que van a cambiar, que van a arreglar las cosas en las que fallaron en los gobiernos anteriores y que de ahora en adelante van a hacer las cosas de una forma diferente. Y están hablando también de combatir la corrupción dentro del partido. Por supuesto. Mire, ese manifiesto de Juan Valiente prácticamente es un par de aguas y le marca una ruta con Juan Ray de las cosas cómo tienen que ser o cómo tienen que haber sido siempre. Sí, y yo creo que siempre es bueno que existan esas disidencias o diferencias de opinión para hacerlo a uno reflexionar.
Siempre se habla, por ejemplo, en economía, se habla de que en una economía de mercado la competencia es indispensable. Hay gente que pueda decir, no, yo no quiero competencia, pero a la larga, en donde no hay competencia, uno se aquilosa, uno se duerme, uno deja de cumplir lo que el cliente demanda de uno. Y de repente viene alguien de afuera y le come el mandado, le come el mercado. Entonces, la competencia siempre es buena, nos hace reflexionar, hacer una introvisión hacia nuestras propias fortalezas y debilidades y nos hace buscar mejores alternativas de cómo darle solución a los problemas que enfrentamos. Entonces, así debe de verlo los partidos políticos. Y creo que en este caso, nuevamente, repito, Arena tiene una gran responsabilidad. Entendamos también que a Arena no se le ha dado un cheque en blanco, se le ha dado la posibilidad de que a través de entendimientos con los otros partidos, llamémoslos más pequeños, se pongan de acuerdo y poniéndose de acuerdo logren avanzar en la agenda nacional, en elegir, por ejemplo, magistrados de la Sala y de la Corte Suprema de Justicia que no respondan al partido político, que sean independientes, que se elijan a las mejores personas, a las más capacitadas, a las que tienen los mejores currículum, a los que tienen más experiencia, a los que han demostrado en su trayectoria profesional que son personas rectas. A esos es los que hay que elegir. Que no vayan a elegir, por ejemplo, a alguien que sea simpatizante de mi partido y que voy a elegir a alguien solo porque va a llegar a hacerme caso a mí y a hacerme los mandados, porque entonces ahí el pueblo los castigaría. Pero tienen la oportunidad y ojalá la aprovechen, igual para la elección del fiscal, igual para la elección de, si toca volver a elegir a la Corte de Cuentas. Sí, a los procuradores de derechos humanos, procuradores generales de la República. Y hay una cantidad de anteproyectos de ley que están esperando ahí en la Asamblea Legislativa que pueden mandar una señal clara que las cosas van a cambiar y van a mejorar. Termino con este pensamiento porque no me olvida, pero es con solo el resultado electoral que se dio, las calificadoras de riesgo país le dieron una perspectiva positiva a El Salvador. Eso es, digamos, una señal donde dicen, miren, estamos observándolos. Y las calificaciones de riesgo tienen que ver mucho con las tasas de interés que pagamos nosotros por los préstamos que pedimos en el exterior. Y es tan importante que ahorita que debemos casi 17.000 millones de dólares, un 1% que logremos bajarle a los intereses que pagamos por lo que debemos, significan millones de dólares que no tenemos y que pueden ser mejor utilizados en invertirse en educación, en salud, en seguridad, que estárselo pagando a unos banqueros extranjeros. Entonces, tenemos una oportunidad, Arena y los partidos, digamos, de izquierda tienen una oportunidad de actuar diferente, de corregir el rumbo, de mandar señales correctas, y el FMLN también, porque puede estar golpeado, caído, pero no está noqueado, no está fuera del ring todavía. Tiene la oportunidad de reflexionar, de cambiar, de enderezar, de abrirse, de modernizarse, y entonces volver a ser opción, o por lo menos un partido que cuente en la toma de decisiones nacionales. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa. Don Luis, amigo cliente, mantenga la sintonía. Cuando volvamos, tenemos la reacción de Luis, del nuevo ministro de Hacienda, un joven con muy buenas calificaciones, que tiene la tarea de la renovación de los bonos. Tenemos una deuda que pagar y necesitamos préstamos, necesitamos volver a colocar bonos, y eso es concertación. El ministro Cáceres ya prepara maletas para México, y también conversamos con don Luis Cardenal. Realmente, ¿qué falló? ¿Por qué el pueblo ha castigado el FMLN? ¿Fueron las pandillas? ¿Fue la lucha contra la corrupción? ¿O la ausencia de la misma? Y por qué no decirlo, los problemas internos del mismo partido. Volvemos con eso. Gracias por estar con nosotros. Continuamos conversando con el presidente de la ANED, don Luis Cardenal. Don Luis, hay un nuevo ministro de Hacienda, hay grandes expectativas, es un joven, viene de una parte técnica, muy buenas credenciales académicas, y tiene un gran reto por delante.
Sí, lo tiene. La parte fiscal es una parte muy sensible que demanda acuerdos y demanda compromisos para no volver a caer el impago. ¿Le conoce usted? ¿Sabe de las potencialidades que él puede tener? Le conozco, digamos, circunstancialmente porque en varias reuniones en las que estuvimos con el ministro, él estuvo presente y tengo una excelente opinión de él. Se ve que es una persona profesional, conocedora del tema. Creo que trabajó en Funde antes de entrar al Ministerio de Hacienda y tenemos altas expectativas de él. Yo le quiero desear la mejor de las suertes al licenciado Carles Cáceres, porque aunque hayamos tenido diferencias y hayamos tenido fuertes discusiones con respecto a temas fiscales y financieros, sí hay que reconocerle de que en una situación difícil, porque la gente cree que el ministro de Hacienda es el que decide dónde gastar el dinero o cómo gastar el dinero. El ministro de Hacienda tiene que conseguirle el dinero al presidente, a los ministros, a los demás funcionarios para que ellos puedan llevar adelante sus proyectos de gobierno. Entonces su misión es ver cómo consigue dinero. Y en ese aspecto hay que reconocer que el licenciado Cáceres hizo una tremenda labor, porque este es el gobierno, como hemos dicho desde hace, no este, pero los dos estos gobiernos, como lo hemos dicho desde hace ya años, el gobierno que más recursos ha tenido en la historia del país. Y de alguna manera, en medio de todas las crisis, a pesar de que no nos guste, pues, y que nos puso o nos aumentó 23 diferentes impuestos y ahora estamos, digamos, pagando. Siempre se mantuvo la comunicación, fue bastante cercano al sector privado. Bueno, no voy a decir cercano, porque él mantenía su posición desde el punto de vista del gobierno, pero digamos que siempre fue profesional. Le mostró mucho aprecio a don Jorge Dabú, a su persona, siempre se refirió a ustedes con respeto. Y había un debate técnico, había un debate sobre el manejo de las finanzas. Y luego en la asamblea lo vimos juntamente con doña Lorena Peña enconarse contra doña Milena Calderón de Escalón sobre dónde está el dinero y cómo se ejecuta el presupuesto y cómo se firmó aquella declaración de responsabilidad fiscal. El pacto de responsabilidad fiscal y la ley de responsabilidad fiscal. ¿Qué fue lo que siempre ustedes pidieron? Que siempre pedimos, pero que hasta la fecha, aunque se firmó, no se ha cumplido. Y lo que se firmó también dejaba bastante que desear, al grado que el mismo ministro, en un arranque de sinceridad, dijo, bueno, firmaron eso, pero eso que han firmado no sirve de nada. Lo dijo así públicamente. Entonces, bueno, le deseamos lo mejor. Como persona, repito, le tengo aprecio y yo creo que tendrá éxito en sus nuevas funciones en el exterior como diplomático. Pero el problema ahí está, el tamal le queda al nuevo ministro. Ojalá el nuevo ministro lo vea con una diferente perspectiva y entienda de que la situación fiscal no se va a resolver buscando más dinero para gastar más para seguir haciendo lo mismo, sino que se va a resolver en primer lugar siendo más austeros, utilizando mejor los recursos. Y si tenemos poco, utilicémoslos de manera que den buenos resultados, porque aquí se han gastado millones de millones, y no exagero al decir esto, en programas, ya van a decir de que yo estoy en contra de los programas sociales, no, pero en programas que no han funcionado, que no han reducido la pobreza, que no han mejorado la educación, que no le han dado una mejor salud a la población, pero se han gastado millones. O sea, se han gastado millones en decir, mire, vamos a hacer un plan nacional de salud. ¿Ha funcionado? Yo le pregunto a los estimados televidentes, ¿ha funcionado? ¿Está contento? ¿Le dan calidez y calidad cuando usted va a los hospitales? ¿Y le dan las medicinas? Y la respuesta va a ser no. Se hizo un gran esfuerzo supuestamente en educación, se gastaron en los subsidios de los vasos de leche, los zapatos, los uniformes. ¿Y qué pasó? No llegan más niños a las escuelas.
Esa va a ser la responsabilidad de Óscar Ortiz, tratar de hacer los ajustes necesarios en los servicios públicos, tanto de salud como de educación, y que las cosas que están saliendo mal las va a corregir. Han aceptado que han habido denuncias de maltratos en los hospitales, han aceptado que ha habido alguna debilidad en el Ministerio de Educación, y es Óscar Ortiz quien va a ser el responsable. Pues Óscar Ortiz tendrá que bajar el Espíritu Santo y empoderarlo también, así como lo ha empoderado el presidente, porque yo creo que una persona, por mucho buena intención, deseo y capacidad que tenga, no lo puede hacer. Pero ese es el poder que le han dado tanto a Óscar Ortiz como también a Roberto Lorenzana. Pues, Eugenio Chicas lo han separado, Carlos Cáceres lo han separado. Y Roberto Lorenzana no estaba ahí antes, pues. No estaba Roberto Lorenzana en el puesto que estaba Óscar Ortiz. ¿Por qué no lo hizo? ¿O por qué no lo hicieron? Y quiero aclarar esto. No quiero decir que porque Roberto Lorenzana sea incompetente, porque no lo pienso que lo sea. No lo hizo porque la visión y las políticas públicas que este gobierno quiere impulsar son equivocadas, no funcionan. No han funcionado aquí, no han funcionado en Venezuela, no han funcionado en Cuba, no han funcionado en ningún país donde este tipo de gobierno y esta visión se ha querido implementar. Y no lo digo yo por molestar. Ustedes lo han dicho, el presidente lo ha dicho. Nosotros, Venezuela será el faro o la guía que nosotros vamos a seguir. Correcto. Ellos han creído que atacando al sector privado, dividiendo la sociedad con mensajes de odio, tratando de separarnos a los salvadoreños, a unos de otros, dividirnos por diversas maneras, el tratar de imponer su voluntad, el tratar de generar el clientelismo en lugar de generar solución, van a resolver los problemas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues hoy, si no hay más pobres de los que habían antes, la pobreza o el combate a la pobreza se ha detenido. Tampoco voy a defender yo a Arena, pero cuando Arena recibió el gobierno, la pobreza y la extrema pobreza eran arriba del 68%. Y por mucho que se digan de los errores que haya cometido Arena, la pobreza venía bajando. Y llegamos a 38, 36%. Desde que estos gobiernos han empezado, la pobreza no ha bajado más. Perfecto. Bartolomé Pérez nos dice a través de Facebook Live que le gustaría saber los programas que no han funcionado en el gobierno. ¿Por qué no han funcionado? La salud, la educación, la seguridad, trabajo. No son programas, es una responsabilidad de un gobierno. Después Ricardo Chele Díaz manifiesta, si pagaran los impuestos tuviéramos un mejor El Salvador. Y este lunes nos desayunamos con una entrevista con el señor Salvador Samayoa en el diario El Mundo. Y él hacía una lectura quizás de los errores que llevaron a ese fracaso electoral al partido de gobierno. Menciona cómo manejaron el caso de Mauricio Funes en torno al combate a la corrupción. Después de la tregua entre pandillas, el manejo de la violencia a través de las pandillas. Y también manifiesta que no tuvo dudas que los subsidios fueron un impacto en septiembre del 2016. Fueron más de 160,000 hogares, de hecho, que afectó o prácticamente la totalidad, porque en algunos casos solo se redujo y en otros casos quedaron excluidos energía y gas. Les afectó también el TPS, no porque era una decisión del gobierno, sino cómo el gobierno lo administró y lo manejó, quedando totalmente ellos sin mayor margen de maniobra ante Donald Trump. Realmente, esto fue lo que le falló al FMLN, más allá de los programas que usted dice que han fallado, pero aquí están acciones políticas y están situaciones que han impactado a la clase media. Estas son, el estimado televidente que escribe ahí, está en lo correcto. Lo que acabo de mencionar ahorita es lo de Salvador Samayoa. Salvador Samayoa, sí. Bueno, Salvador Samayoa es una mente muy clara, brillante, y está señalando lo correcto, tiene razón. O sea, casi todos los salvadoreños tienen un pariente que vive en el exterior. De esos porcentajes de personas que viven en el exterior, 200 y pico de mil estaban amparados bajo el TPS. El TPS, el trabajo que se hizo para negociar, conservar, mejorar, buscarle alternativas, etcétera, digamos que Relaciones Exteriores siempre nos dijo de que iba caminando bien, que se estaba haciendo bien. Sí, pero el partido decía otra cosa. Exacto, decía lo que iba. Entonces, decían que iba bien. Cuando nosotros íbamos a Estados Unidos... Ustedes fueron a Miami.
No, fuimos a Miami, pero también fuimos en 2 o 3 ocasiones a Washington. Washington, sí. A reunirnos con congresistas y todo. Lo que nos decían es, miren, aquí nadie quiere ser el campeón del Salvador. El campeón le dicen, the champion, dicen en inglés, es alguien que se encargue de la causa salvadoreña, que lo campeonice allá, que lo ande impulsando, que sea su agente, que nadie quiere ser. ¿Por qué? Dicen, bueno, porque los mensajes que se reciben es que el gobierno o el partido de gobierno no es amigo de los Estados Unidos. En todos los foros internacionales vota en contra de los Estados Unidos y a favor de los enemigos de Estados Unidos. Apoya a Venezuela, apoya a Cuba, ya sea votando por ellos o absteniéndose de una resolución que puede enderezar el rumbo que llevan. Le dan todo su apoyo internacional a todo eso. Salen rótulos de Yankee Go Home. Y en verdad eso tiene un impacto. Los americanos se fijan en todo eso. La embajadora mostró su malestar, pero después dijeron que era una manta que andaban desde Honduras y aquí la volvieron a poner y se puso Gerson en medio. Bueno, pues entonces como no tienen cuidado. Yo puedo decirles, busquen en el internet a varios senadores, creo que uno de ellos, no sé si fue Marco Rubio, pero varios senadores dijeron, nosotros no vamos a darle nuestro dinero a países, Martínez, Bob Martínez. Nosotros no le vamos a darle nuestro dinero a países que queman nuestra bandera e insultan a nuestra nación. Obvio, tú vas a llegar a un lugar, a la casa de alguien, a pedirle un favor, a pedirle dinero, y lo vas a insultar y le vas a quemar el sofá. No, hombre, todo eso afecta. Tenés que tener coherencia entre lo que decís y lo que haces. Si decís que es amigo, tratalo como amigo. Si decís que lo respetás, respetalo, aunque puedas tener diferencias. Nadie está hablando que uno tiene que ser genuflexo y agacharle la cabeza al, entre comillas, el imperio. Pero si tenés a una embajadora que la vemos activísima, ayudando en un montón de programas y de proyectos que emprendedurismo, un montón de cosas. Lucha contra la corrupción. Tratala con respeto, hombre. No le insultes. Y hubieron varios diputados y miembros del partido que la llamaron de manera peyorativa y le dijeron cosas que no se le dicen a cualquier persona y mucho menos a la representante de una nación amiga. Entonces, ahí tenés algo, pero si además tenés un programa, yo te puedo decir, programas que fracasan, seguridad. Nos dicen que va bien, lo único en momento en que bajaron los asesinatos fue en la tregua. Después descubrimos qué fue lo que fue la tregua, condenado por casi todos los salvadoreños. Pero ahora se ha vuelto a reabrir el caso. Se ha vuelto a reabrir para que veamos qué mal estamos. Hubo irregularidades en parte del juez. Te puedo decir cuántas unidades élite de la policía se han cerrado en estos momentos. Se cerró la GRP, se cerraron todas las unidades élites que han recibido entrenamiento en Estados Unidos. Nosotros hace más de 2 años o 3 años le presentamos al gobierno una propuesta donde hicimos un esfuerzo contratando a un especialista de calidad y de nivel mundial que hubiera podido ayudarnos inclusive hasta conseguir recursos internacionales, donde le hacíamos una propuesta concreta. ¿Cómo trataron al señor Giuliani cuando vino? Pues ni siquiera lo recibió el presidente. Y muchas de las cosas que están propuestas han sido tiradas ahí. Hablamos de los subsidios del vaso de leche y de los uniformes. Nosotros no estamos en contra de eso. Quisiéramos que le dieran no solo el vaso de leche, sino el desayuno, el almuerzo y la cena. Si pudiéramos hacerlo, si tuviéramos recursos. Si no los tenemos, tenemos que ser inteligentes de cómo lo ocupamos. Pero ¿qué pasó? Dijeron que ese programa serviría para que más niños se matricularan, para que más niños salieran, se mantuvieran en la escuela, para que más los niños que salieran con mejores capacidades y mejores evaluados. Y que además con ese programa se le iba a ayudar a la micro y a la pequeña empresa salvadoreña a la que se le iban a dar recursos para que elaboraran los zapatos y los uniformes. ¿Cuál es el resultado? Menos niños se inscriben, más niños abandonan la escuela, los que salen de la escuela salen peor evaluados, vean los resultados de la PAES, y veamos si se le ayudó a la micro y a la pequeña empresa, cuando hay un montón de empresas micro y pequeñas que le vendieron al gobierno, que llegan a quejarse con nosotros, a decirnos, miren, estoy quebrado, porque el gobierno tiene 9, 10 meses, 1 año de no pagarme. Entonces, ese programa
para los propósitos y los objetivos que se pusieron, fracasó. Y quisiera responderle al estimado televidente, miren, esa cancioncita de decir, paguen impuestos para que se puedan hacer las cosas, es uno de esos mensajes de odio a los que yo me refiero. Cuando hablen acerca de estas cosas, hablen con propiedad. Sepan lo que dicen. En este país, 28% de la actividad económica es formal, 72% es informal, 72% no paga impuestos de renta, paga un porcentaje del impuesto del IVA, porque no se lo pueden quitar, 72%. Yo no digo que no puedan existir malos empresarios, como hay malos médicos, como hay malos profesores, como hay malos ingenieros, que evadan o no paguen los impuestos que pagan. Pero si ustedes ven, el Ministerio de Hacienda tiene todas las capacidades, todos los recursos, todos los programas para tenerlo a uno cuadriculado. Y si alguien evade impuestos, tiene la manera de determinar quién evadió y tienen todos los instrumentos legales para castigarlo y cobrarlo. La gente que paga impuestos, o los que pagamos impuestos, pagamos casi el 50% de lo que ganamos en impuestos. 30% de renta, 13% de IVA, 5% de utilidades, 8 a 12% en las alcaldías, 62 diferentes impuestos que van desde la gasolina, impuestos de exportación, los cigarrillos, los licores, a todo. El que más gana, más gasta. Pero bueno, si usted suma todo eso, se va a dar cuenta que uno le paga, el que pagamos impuestos, casi el 50% de lo que ganamos al Estado. ¿Qué hace el Estado por la gente que paga impuestos? Casi nada. ¿Tenemos seguridad? No. ¿Buenas calles? ¿Hay salud? No. Los que tienen posibilidad no van a los hospitales públicos. Y eso que pagamos los empresarios adicional por el seguro social, porque pagamos nuestra cuota y la cuota patronal para nuestros trabajadores. Pagamos extra. ¿Tenemos educación? Pues el que puede manda a sus hijos. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿quién de ustedes, teniendo la capacidad, manda a sus hijos a una escuela pública? ¿Y por qué no los manda a una escuela pública? Porque el sistema no sirve. Entonces, en Suecia, sí, se paga el 40%, pongamos que se pagara el 50%, pero el 50% que le queda a la persona después de pagar impuestos es para que él haga lo que le dé la gana. No para tener que pagar seguro privado, salud privada, colegio privado, seguridad privada, porque el Estado no se lo da. Allá en Suecia, los parques, la educación, la salud, el retiro, las pensiones, el arte, la cultura, los museos, la seguridad, las calles, todo está pagado por el Estado. Esa idea de que hay evasión de impuestos, ilusión de impuestos, eso ya no tiene sustento, pues. No tiene sustento, pero se sigue mencionando, porque es la cantaleta que ocupa el gobierno para excusar su ineficiencia y su inefectividad. Ellos lo dicen a cada rato, es que podríamos hacer más si pagaran más impuestos. Entonces la solución es subámosle los impuestos a la gente, pero ya han demostrado, no le cobren el 5% a todo lo tecnológico, por su teléfono, por su computadora, por su cargador, por las apps. No le cobran el 5% y no le dijeron que ese 5% era para que la policía estuviera bien equipada, para que no le faltara nada, porque con ese 5% se iban a resolver los problemas de seguridad. Le pregunto, usted lo paga, ahí no hay nadie que se escape. ¿Está resuelto el problema de seguridad? ¿Han ocupado bien esos recursos? Bueno, vaya usted a saber. Ahora, don Luis, la UCA cada 2 o 3 días hace un editorial. En el último editorial ha hecho un paralelismo sobre la encrucijada que tienen los partidos de cara a la próxima elección y particularmente sobre la elección de su candidato a la presidencia. Le voy a leer un pequeño párrafo. Dice: los dos partidos mayoritarios se han lanzado de lleno al proceso de selección de su candidato por la próxima elección presidencial. El FMLN, muy en su línea, ha señalado ya al preferido por la cúpula. Por su parte, Arena se ha implicado en una precampaña que exalta la importancia de que sea un empresario millonario quien dirija el país. Lo primero que cabe afirmar es que los dos partidos no aprenden
de sus errores. El FMLN no se da cuenta de que la falta de democracia interna es uno de los factores que explican en su debacle en las últimas elecciones. Y Arena no se ha caracterizado en su afán de falsear la realidad. Ha presentado como un gran triunfo una victoria electoral en la que el número de sus votantes disminuyó respecto a otros comicios. Yo quiero retomar este análisis en el sentido, ¿qué de malo hay que sea un empresario el candidato a la presidencia, o qué de malo hay de que ese empresario sea millonario? Porque usted mencionaba la lucha de clases. No sé si estamos reproduciendo esto en donde todo lo que sea empresa privada tiene que estar descalificado. Bueno, yo tengo ratos, con el debido respeto, porque yo fui educado por los jesuitas. No, y su primo creo que es el padre de Rodolfo. Y mi primo, no sé en qué posición estará en la UCA, pero a mí me da tristeza ver ese tipo de análisis, entre comillas, y posiciones con los que a veces sale la UCA, en los cuales, en ese análisis, ¿dónde está la propuesta? Todo, cuando uno lee, siempre ve una punzante crítica, pero ve muy poco de lo que se propone. Y ve en su punzante crítica algo que siempre añade, como en lugar de añadir antibiótico a la herida, le añade sal, le añade limón para que la herida, y muchas veces bajo la, ¿qué dijéramos? Bajo la bandera, bajo el encubrimiento de ser un centro de pensamiento respetable, una universidad de donde se gradúa mucha gente muy capaz y donde la educación es buena, se encubren ciertos pensamientos que no le traen nada bueno al país, porque ya de por sí está prejuzgando de mala manera y calificando de mala manera a dos personas solo por el hecho que sean empresarios o porque sean exitosos siendo empresarios. Cuando, si alguien es exitoso y se mete al gobierno no para beneficiarse y servirse a sí mismo, sino para servir y poner sus mejores capacidades al servicio de la gente, pues yo creo que hay que aplaudirlo y hay que reconocerlo. Correcto. Que si más adelante se desvía y hace las cosas, ahí critíquenlo. Ahí critiquémoslo todos, ahí castiguémoslo todos, ahí hagamos lo que se tenga que hacer, pero de que sin tener pruebas, sin tener ninguna razón o justificación para hacerlo, ya de entradita, antes de que entre y antes de que haga, ya lo descalifiquen. Es como el perfil. Ahora, me parece hasta poco cristiano, pues. De acuerdo. Ya estamos en tiempo santo, Cuaresma. Pues sí. Don Luis, no puedo evitar esta pregunta. Y siempre este señor Álvaro Artiga, que es de la UCA, maestría de la UCA, dice, para evitar que Arena gane la elección presidencial, el Frente y Nayib no tienen otra que unirse. No sé, esto está salpicando mucho. Ya hablaba usted de Mesías. Que se vuelva asesor del FMLN y de Nayib entonces, porque si le está dando consejos de cómo tienen que hacer para ganar, que se vuelva oficialmente asesor y que no se haga pasar por catedrático, pues. Puede dar una opinión. Una valoración. Es una valoración, pero digo yo, bueno, significaría por esa valoración que hace, de que él estima que lo más conveniente es que gane el FMLN y Nayib y que no gane Arena. Entonces ya demuestra que no hay imparcialidad y no hay objetividad, porque objetividad uno dice, bueno, yo no voy a tomar lados. Claro. Pero ahí está tomando. Es una valoración en torno al mapa político. Pero hablemos de este fenómeno de Nayib Bukele. Faltan días o semanas para que concluya su periodo como alcalde. ¿Realmente le va a alcanzar el tiempo para lo que quiere él? Él cree que sí. Él cree que sí, pero no basta tener un candidato popular o carismático. Aquí es la combinación del candidato, su carisma y la estructura o la maquinaria partidaria, por cómo funciona el sistema electoral salvadoreño, para bien o para mal. Pero no tiene ni siquiera partido político. No sé si tiene estructura o va a tener estructura, o ya ha pensado cómo va a ser la estructura en el día de las votaciones. Veo que, por lo menos en los últimos tiempos, se ha peleado con casi todo el mundo. Está bien que hizo su show para salirse del FMLN, que era un barco que se estaba hundiendo y él no quería hundirse con ese barco. Pero
pero digamos, hay algunos casos en donde, no sé si se le ha ido la mano pues en ataques personales con algunas personas y con algunos señalamientos. No sé si le va a alcanzar el tiempo. Yo el análisis que haré en el momento es cuando ya estén los candidatos, vamos a ver qué ofrecen, vamos a ver cuáles son sus plataformas, vamos a ver cuáles son sus trayectorias, cuál es su récord, y analizarlo con profundidad, no solo en base a la publicidad o a los anuncios o las redes sociales. O las redes sociales en las cuales él ha hecho un trabajo muy fuerte. Pero, digamos, habrá que ver, por ejemplo, cómo fue su gestión en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Vamos a ver cómo queda la alcaldía de San Salvador, cuál es la situación financiera, que no se conoce a cabalidad cómo está esa situación. Creo yo que esos son los análisis que hay que hacer. Bueno, poner a los candidatos hombro a hombro y decir, bueno, ¿quién es el mejor? Dios mediante no tendríamos que escoger quién es el menos peor, pero ¿quién es el mejor? ¿Quién es el que tiene mejores ideas, mejores propuestas, mejores capacidades para resolver los problemas de la gente? Porque Comprendo. eso es lo que se trata del asunto. Comprendo. Don Luis, le quiero agradecer la oportunidad que me brindó de conversar con usted sobre lo que ha sido estas elecciones legislativas y municipales, pero sobre todo tener una visión a futuro y generar esperanza. Ya usted nos dio la buena noticia que se ha mejorado la perspectiva a futuro del país con las calificadoras de riesgo. Esperemos que los sectores económicos del país comiencen a mostrar mejoría y que estos cambios que hay en el gobierno y particularmente en el gabinete económico sean para bien de la población. Dios mediante así sea y así se dé, ¿verdad? Porque, repito, la política es un instrumento para poder hacer el bien, para poder servir, para poder resolver. Y debemos de encaminar a que de ahora en adelante, después de todo lo que hemos padecido, sufrido y los errores que hemos cometido, que esa lección se haya aprendido 27 años después de que se firmaron los acuerdos de paz. Y que de ahora en adelante, porque muchas oportunidades no nos van a quedar. El mundo va cambiando, va evolucionando, la competencia mundial es feroz, los países se van desarrollando, nosotros estamos en una buena posición en Centroamérica, por lo menos en relación al resto de los países. Ahora estamos a la cola en Centroamérica en casi todos los índices y o nos montamos en el tren o el tren nos va a dejar ahí viéndolo pasar en la estación. Y creo que el salvadoreño merece un mejor futuro del que estamos viviendo. De acuerdo, muchas gracias, don Luis. Pase una feliz noche y gracias, una buenas noches. Vacación pues que pueda falta todavía recuperarse y que viva con mucho fervor este periodo santo en donde podemos los salvadoreños encontrarnos con la parte espiritual que tanta falta nos hace. Correcto, muy buen pensamiento, José Luis. Le deseo lo mejor y muy buenas noches a los estimados televidentes. Buenas noches, mañana es jueves de debate, viene Giovanni Galeas. Walter Arajo ya está en Venezuela, está en una nueva consultoría y va a estar con nosotros eventualmente don Astor Escalante juntamente con Giovanni Galeas. Muy buenas noches, que descanse, hasta mañana si Dios así lo permite. Gracias.